Lunes 7 de noviembre del 2022, muy buenos días. Bienvenidos amigas y amigos a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles a ustedes la mejor información nacional e internacional. Saludamos como todas las mañanas con nuestros compañeros Andrea y Lautaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estuvo ese feriado? Regresando de un feriado largo, pero recargados de energía y sobre todo, como siempre, de mucha información. Y ahora sí, ya terminando casi el año, estamos en el penúltimo mes, se nos acaba este 2022 y empezamos una semana también con muchísima información. Así es, qué bueno compañeros. Andrea, las clases presenciales, sin embargo, siguen suspendidas en ciertas unidades educativas a propósito del estado de excepción. Así es, del día de ayer el Ministerio de Educación informó que 10 unidades educativas seguirán con clases de manera virtual. Aquí le tenemos los detalles de cuáles son. Lautaro, sobre este tema también o relacionado al mismo, cuéntanos por favor cómo avanzan los operativos de seguridad en las zonas sobre todo más riesgosas o peligrosas. Sí, durante todo el feriado se realizaron una serie de operativos, hay más de 139 personas detenidas, también una gran cantidad de droga, de explosivos. Tenemos toda esta información y también tendremos aquí en nuestro espacio de entrevistas al ministro del Interior, Juan Zapata, para hablar sobre el tema del estado de excepción en 3 provincias del país. Muy bien, estaremos pendientes entonces de la ampliación de estas informaciones, de estas noticias importantes, amigos televidentes. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Alrededor de 2.500 reos de la penitenciaría del Litoral fueron reubicados de este feriado. No se registran atentados en los 2 últimos días. En Esmeraldas y Santo Domingo se instalaron centros de mando para darle seguimiento a las acciones en torno a seguridad. Clases siguen suspendidas en varios sectores de la provincia del Guayas. Y el Ministerio de Salud actualizó la cifra de intoxicados por alcohol adulterado. En deportes, Aucas con 3 puntos de oro. La final se definirá el próximo domingo. Vamos enseguida con la información, amigos. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, informó sobre los traslados de reos que se realizaron durante los días de feriado. Por su parte, el presidente de la República, Guillermo Lasso, detalló que los cabecillas de la red delincuencial Chone Killers fueron reubicados en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Una foto con reos sometidos. Fue posteada el pasado viernes por el presidente Guillermo Lasso y la acompañaba un texto que aseguraba que se había mantenido a cabalidad la estrategia de traslado de los cabecillas. Más tarde, la foto de quienes serían los líderes del grupo de delincuencia organizada Chone Killer se hizo presente en esa misma red social del primer mandatario. Ahí se informaba que a pesar de que fomentaban resistencia armada al personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, fueron trasladados del pabellón 2 a la prisión de máxima seguridad, denominada La Roca. Con ellos, fueron cerca de 2.500 los traslados que se realizaron en el feriado en la penitenciaría del Litoral. Ha sido una reubicación ordenada, tranquila y que ha permitido en menor tiempo cumplir los objetivos. Es lo que se busca. Ante una acción positiva tenemos una respuesta positiva. Aunque la noche del viernes 4 de noviembre se registraron nuevas detonaciones dentro de ese centro carcelario, la vía Daule no se cerró al tráfico vehicular y minutos después cesaron los disparos. Según informaron desde el ente rector de las cárceles, el SNAI, las decisiones que se tomaron para la movilización de reos desataron una ola de violencia el 2 y 3 de noviembre. En estos enfrentamientos fallecieron 2 personas privadas de la libertad y 12 policías y 3 militares resultaron heridos. Andrea Orbe, Noticias 7. El día de ayer se dio a conocer que los familiares de las personas privadas de la libertad que están en este comité de familiares por justicia en cárceles presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos lo que piden es información más rápida de este tipo de reubicaciones. Recordemos que la semana anterior ellos estuvieron haciendo vigilia desde el 1 de noviembre en las afueras de la penitenciaría del Litoral reclamando este tipo de
de información, pero además ellos lo que piden es una contención emocional para todas las familias de las personas privadas de la libertad. Si bien es cierto que hay un grupo de PPLs que han estado diciendo de que la policía no los está tratando de la mejor manera durante estos operativos, lo cierto y es que la versión oficial dice todo lo contrario. Se están realizando estos traslados en total legalidad, cumpliendo con los derechos humanos, como lo ha dicho inclusive el presidente, de que sí hay que respetarles, pero también los derechos humanos de la gente que está fuera, la gente que está en las calles y que está sufriendo toda esta guerra producto del sistema penitenciario. Pero para terminar con un par de datos, y es que el pabellón 2 es el principal e intervenido, esto por temas de hacinamiento, se lo va a continuar con otros pabellones, pero no se está informando esto porque evidentemente tiene que ser un protocolo y mantenerlo bajo reserva para continuar con estos movimientos, también en casos de que se conozca que hay bandas que están con mucha fortaleza, quieren una manera de poder evitar este poder es mandarlos a diferentes pabellones. Ahora les contamos, amigos, que hace pocas horas se registró extraoficialmente que una UPC fue atentada en la avenida Velasco Ibarra y Barcelona, esto en Guayaquil. Los atacantes fueron repelidos y quedaron heridos. Antes de este incidente, los 2 últimos días, la Policía Nacional no ha registrado nuevos atentados. Los últimos se atendieron en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas el pasado jueves. Allí hubo 2 ataques con explosivos. Uno se dio en un local de una cadena de supermercados y el otro en una estación de gasolineras. Además, a esa misma hora se registró el incendio de un bus en el kilómetro 1 de la vía conocida como Israel, ubicada en esa provincia. Tú lo has dicho, Vero, extraoficialmente entonces se conoce de este nuevo atentado en una UPC, pero hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado. Lo que sí se registraron también este feriado son sicariatos. En menos de 12 horas, 4 personas fueron asesinadas en Guayaquil, una de ellas dentro de un patrullero la madrugada de este domingo. Por otro lado, el 3 de noviembre se instaló el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Ahí el secretario nacional de Seguridad, Diego Ordóñez, presentó a sus miembros los detalles de la estrategia de seguridad y paz elaborada por el gobierno. Tenemos un directo, escuchemos un poco de lo que él dijo al culminar esta reunión. Se ha informado a los miembros del Consejo sobre lo sucedido en el día de ayer, de antes de ayer, en la ciudad de Guayaquil, los eventos, los sucesivos hechos delictivos de terrorismo que tuvieron lugar en la ciudad de Guayaquil y la implicación de esos actos delictivos de terrorismo con una acción del gobierno en relación con tomar el control del interior de la penitenciaría, de la llamada penitenciaría litoral aquí en la ciudad de Guayaquil. Y no ha sido la única declaración de autoridades relacionadas a la seguridad que se ha dado en los días de asueto. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha liderado reuniones en Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas para hacer un balance de lo alcanzado con el estado de excepción que también rige, por cierto, en esa provincia. Así es, de hecho el presidente dijo que hasta el 5 de noviembre en todo este año se contabilizaban 802 detenidos, 6 policías fallecidos, 29 servidores policiales heridos y 3.000 operativos ejecutados, además de 16.000 vehículos registrados y 21.000 personas también que han sido registradas. Reiteramos, 6 policías asesinados en 5 días, del 1 al 5 de noviembre, y se han llevado a cabo 39 allanamientos. Pero escuchemos mejor lo que dijo el presidente Lasso al culminar la reunión de los puestos de mando unificado que él mismo está liderando en las diferentes provincias del estado de excepción. Desde el día martes, el Ecuador se vio amenazado por sabotajes y actos terroristas producto de quienes quieren dominar el territorio ecuatoriano con actividades ilegales como el narcotráfico y el crimen organizado. La respuesta que hemos dado como Estado, representados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nos ha permitido recuperar el control de la penitenciaría del litoral en Guayaquil y de los centros carcelarios conocidos como la Regional y la Roca.
Así es, entonces así es como se ha cumplido esta reunión, estos centros de mando unificado, tanto en la provincia de Esmeraldas como en Santo Domingo de los Áchilas, que recordemos también se adhirió a este estado de excepción y al toque de queda también, que rige desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entendemos entonces que el presidente Guillermo Lasso estará liderando este centro de mando unificado, pero en la provincia del Guayas durante esta semana. Ahora, sobre este último atentado, el de las 4 de la mañana, 3:30, en la avenida Barcelona, y que fue contra una UPC, esto es en pleno toque de queda, ¿no? Estamos en más que estado de excepción, en toque de queda es prohibido, como también el caso de un patrullero que también fue avaliado, esto me parece que fue el domingo, ¿verdad? El sábado, exactamente, donde murió una mujer, atacaron un patrullero, pero lo que sí han destacado las autoridades es que hasta el momento ninguno de estos atentados a los explosivos en gasolineras o los ataques a las UPC, hasta la fecha no han cobrado vidas de civiles, ni tampoco hay personas heridas, civiles, transeúntes o vecinos, no han sido víctimas de lo que está sucediendo. Lastimosamente sí, 6 policías fallecidos y policías heridos. Y la del patrullero, en realidad, ella sí sería la primera, entonces, claro. Si es que, exactamente, sería la primera. Lo demás no ha habido. Lo que sí dice también el gobierno es que están dando un duro golpe contra el crimen organizado con esta serie de operativos. Recordemos que el estado de excepción permite que la policía ingrese a los domicilios para hacer allanamientos sin necesidad de una orden judicial. A esto solo hay que sumarle, nada más para complementar la información, el asesinato de un dirigente deportivo que sucedió en la provincia de Esmeraldas. Es decir, sí ha habido el registro de sicariatos, sobre todo también en la provincia del Guayas, 4 en menos de 12 horas. Volviendo un poquito a las consideraciones, compañeros, acerca del estado de excepción que rige, seguramente como han manifestado las autoridades hasta mediados del mes de diciembre, las consideraciones son importantes a tomar en cuenta. Es decir, si es que una persona sale a partir de las 21 horas, a partir de donde rige el estado de excepción, puede tener hasta una pena privativa de libertad de 3 años. Es cárcel, exactamente. Es cárcel, sí, directamente. Sí. Así es que bueno, con esta información nosotros les contamos, amigos, que a través de un comunicado el Ministerio de Educación informó que con la finalidad de precautelar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, se mantendrán suspendidas las clases presenciales en 10 unidades educativas de Guayaquil, Durán y San Borondón. Podemos ver ahora el comunicado, Andrea. Así es, y para comentarles cuáles son las unidades educativas que tendrán o se mantendrán en modalidad virtual, son la fiscal Alejo Lascano, Vicente de Piedrahíta, fiscal Matilde Hidalgo, fiscal Nicolás Augusto, particular Ancón, fiscal general Eloy Alfaro, básica Monseñor Leonidas Proaño, la unidad educativa fiscal provincia del Cañar, fiscal Durán y fiscal Ciudad de Tiguinza. Esas son las 10 unidades educativas que siguen con clases virtuales, esto en la provincia del Guayas, y además hay que decir que también la jornada vespertina se reduce hasta las 16:30. También el Ministerio de Educación ha enviado comunicados sobre lo que ocurrirá en otras provincias como Esmeraldas. Exactamente, se realiza el mismo dispositivo, el mismo protocolo en Esmeraldas y en Santo Domingo, donde se suspenden las clases nocturnas porque están rigiendo los toques de queda, y también la jornada vespertina es hasta las 16:30, esto en el cantón Esmeraldas y en el cantón Santo Domingo de los Áchilas. En los demás municipios de las provincias no hay clases suspendidas, y en cuanto a las unidades educativas particulares o privadas, se deja a libre consideración si quieren o no también acatar esta disposición o esta salida, que sería entonces la teleeducación, para que los niños no tengan ningún peligro al momento de ir a las clases. ¿Cuáles son también las unidades educativas en donde sea, o digamos, es obligatorio que sigan de manera virtual en la provincia de Esmeraldas? Están ahí también la escuela Julio Estupiñán Tello, Leonidas Grueso Jorge, Jaime Hurtado González, 5 de agosto, Río Teaone, Simón Rodríguez y Milenio Simón Plata Torres son las unidades educativas en la provincia de Esmeraldas en donde aún continúan suspendidas de manera presencial. Y ahora las reacciones, ¿no?, acerca de lo que está pasando, porque representantes de gasolineras analizan reducir los horarios de atención por los atentados perpetrados por organizaciones delincuenciales. Además, piden que se disponga un militar por cada estación de servicio para precautelar así la seguridad.
De los casi 20 atentados registrados el pasado martes, al menos la mitad se reportaron en gasolineras, la mayoría en Guayaquil. Los actos quedaron grabados en cámaras de seguridad. En una estación de servicio en Pascuales, un hombre se baja de un taxi y después huye en una moto. Otro taxista llega al lugar para ver qué pasaba y el vehículo explota. Otro ataque en Guayaquil. 2 personas en moto lanzaron un objeto en una estación de servicio. Pocos segundos después, el artefacto explotó. Estos ataques preocupan a los distribuidores de combustible, puesto que aseguran sentirse indefensos. Señalan que ninguna de las estaciones atacadas contaban con guardias privados. Ninguna estación está en capacidad de hacerlo. Un puesto de guardianía privada le puede costar hasta $2.400 al mes. En la noche del pasado martes también se registraron ataques a gasolineras en Santo Domingo. Incluso un coche bomba explotó a pocos metros de tanqueros cargados de combustible. A Dios gracias, no ocurrió lo peor, que estalle todo el combustible almacenado o el que hubiera en algún tanquero que está en camino. Un atentado así puede acabar con varias manzanas en los centros urbanos. Por ello analizan reducir sus horarios de atención al público. 6 de la mañana a 6 de la tarde, en el peor de los casos sería 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Específicamente piden la presencia de un militar por cada estación de servicio. Somos 1.200 estaciones de servicio. Poner un militar por estación de servicio no es algo significativo para el gobierno, sobre todo en las horas de la noche, donde se han perpetrado este tipo de ataques. Y es que la preocupación es tanta que el personal de las estaciones ya no quiere ir a trabajar. Ya no quieren trabajar en la noche. Eso sabemos que pasa en las ciudades en donde ha habido estos ataques. La gente no quiere ir a trabajar. Aseguran que han socializado estos pedidos con las autoridades y están a la espera de una respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, el primer día de esta serie de atentados hubo 12 ataques y dentro de esos 12, más de la mitad fueron en gasolineras. Al día siguiente también hubo, y también eran gasolineras, esto solamente hablando de Guayaquil. En Esmeraldas también hubo una gasolinera donde explotó un vehículo y en Santo Domingo, durante los demás días, hubo más de 3 o 4 gasolineras atacadas también. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es el modus operandi? Llegan con un vehículo, se bajan, le prenden fuego y escapan en motocicletas de sus compinches que van al lado. Hasta el momento no se conoce si estos vehículos son robados o de dónde sacan. Eso es algo que también está bajo investigaciones. Lo cierto es que sí genera mucha preocupación. La gente también, de lo que hemos podido conversar, tiene miedo de ir a las gasolineras porque no saben en qué momento podría estallar un vehículo y en buena hora no ha habido una explosión mayor, que es otro de los peligros que podrían haber, porque están en una zona donde hay bastante combustible, ¿no? Así es, en Pichincha, específicamente en Quito, no se ha registrado este tipo de atentados del fin de semana. El viernes me parece que se había dicho que en la Villaflora, en el sector de la Villaflora, había ocurrido un atentado similar con explosivos. Esto lo descartó el cuerpo de bomberos. Lo que dijo es que había sido por una acumulación de gas, que hubo una explosión, pero descartaron que sean o que haya sido un atentado delincuencial. Pero lo que tú decías, Vero, un poco más antes, en estos 2 últimos días no se han vuelto a registrar nuevos atentados en gasolineras, ni en Santo Domingo de los Áchilas, ni en Esmeraldas, ni en Guayas. Ahora, que los militares puedan contribuir en la seguridad, pues el estado de excepción sí lo permite de cierta manera, porque recordemos que esta medida permite que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional coordinen acciones y de esa manera sí se podría disponer, según lo que tenemos entendido, que un contingente militar pueda custodiar las gasolineras, principalmente de las provincias de Santo Domingo, Esmeraldas y pues de Guayas, la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Y esto que tú mencionas, Lautaro, es muy importante, amigos televidentes, porque por tercera ocasión en el año en Guayas se declaró un estado de excepción por grave conmoción interna. A continuación les vamos a explicar las disposiciones que comprenden esta medida decretada por el presidente. Hasta el 15 de diciembre estará vigente el estado de excepción en las provincias del Guayas y de Esmeraldas, mediante el decreto 588. Uno de sus puntos principales es toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. La libertad de tránsito estará prohibida entre las 21 horas y las 5 de la mañana del día siguiente, a excepción de servicios de salud, seguridad, emergencia vial,
cadena logística, viajeros de vuelos aéreos nocturnos, abogados, medios de comunicación y servidores públicos de entidades estratégicas. Para esta exención se debe portar una credencial o documento que avale su movilidad en las horas restringidas. De lo contrario, serán aprehendidos. Además, el estado de excepción limita la libertad de asociación y reunión en espacios públicos y que se consideren de amenaza al orden público. También deja sin efecto el derecho a la inviolabilidad del domicilio, es decir, la policía podrá ejecutar allanamientos, inspecciones y requisas a libre discreción en viviendas con sospechas de armamento, explosivos o drogas. También podrán revisar la carga y la correspondencia enviada. Otro aspecto es que se autoriza el uso legítimo de la fuerza en el contexto del control del orden público. Finalmente, el Ejército coordinará los operativos y acciones de requisición con la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas han desplegado sus efectivos para apoyar las acciones de la Policía Nacional en este momento tan complejo para el país. En lo que va del 2022, esta es la tercera vez que se decreta un estado de excepción por grave conmoción interna en el Guayas. Anteriormente se los emitió en abril y en agosto, los cuales, a diferencia del actual, no duraron 45 días, sino 60. Lautaro Andrade, Noticias 7. También se suma el estado de excepción que hubo en otras provincias del país durante el paro nacional. Eso es diferente porque es grave conmoción interna, pero no por seguridad, como es en este caso en particular, dado los acontecimientos. Algunos datos interesantes también que han dado las autoridades en este feriado, y es que hay 23 millones de dólares que van a ser destinados para los uniformes de los policías y además 35 millones para los chalecos, para de esta manera poder resguardarlos, porque sobre todo el caso que estamos comentando hace unos minutos sobre este atentado también contra la UPC que está en Avenida Barcelona, bueno, la policía sí respondió, se defendió, y es de esta manera que ya no son víctimas policiales, sino que en este caso los antisociales quienes han salido heridos por estos incidentes. Así es, y este estado de excepción y sobre todo el estado de inseguridad también en estas provincias hizo que en este feriado la cantidad de personas y de turistas que fueran, pues no fueran lo esperado. En Esmeraldas, por ejemplo, se esperaba que fueran el 30% que ocuparan pues el tema hotelero y de tales. Sin embargo, en el cantón Esmeraldas ha dicho la Cámara de Turismo que no fue ni siquiera, o sea, más bien se registra el 0% de ocupación hotelera. En Atacama, Suba, Tonsupa, etcétera, hasta el viernes se registraba un 15% aproximadamente. También en Esmeraldas la situación del turismo bajó muchísimo a las expectativas que se tenía. Evidentemente también se sumó el estado de excepción. Claro, y una provincia que no tiene estado de excepción, pero que se ha visto afectada es Santa Elena, que no llegaron al 50% de ocupación en estos 4 días de feriados. Recordemos que hay muchas localidades como Montañita, la propia Salinas, Libertad, que tienen una gran cantidad de visitantes y en este feriado no pudieron ir porque, si bien es cierto, no tienen el problema en esta excepción, pero están al lado de Guayas y mucha gente ha preferido por seguridad evitar pues salir y moverse por el país. Y según lo que han dicho precisamente en la Cámara de Turismo, Andrea, se dejó de percibir aproximadamente 40 millones de dólares por esta situación. Una provincia como Esmeraldas, que sobre todo tiene sus ingresos económicos a través del turismo, se vio muy afectada. Estaremos conversando también en estos días y sobre todo para el Estelar sobre cómo más bien las consecuencias que tiene esta provincia después de este feriado tan largo que no pudo entonces llamar a más turistas allá. Vamos a cambiar de tema, compañeros, amigos televidentes, porque lamentablemente ya suman 85 las personas intoxicadas por el alcohol adulterado y que fueron atendidas en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública. De estos casos, 28 fallecieron, 14 en Esmeraldas y 14 en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Dice el último reporte de la Cartera de Estado emitido este domingo 6 de noviembre del 2022. Hagamos un poquito de recuento de qué es lo que sucedió, Lautaro. Sí, también como dato, todavía están bajo investigación a este grupo de distribuidor, que es el que está repartiendo el alcohol, que tiene metanol, y esto es un veneno para la sangre y para el ser humano. Hace más de una semana y medio empezaron a haber casos de personas que en un funeral asistieron, bebieron alcohol y ese alcohol tenía pues este tema de que estaba adulterado y les ha causado fallecimientos y a otros pues también están en los hospitales. Recordemos que el alcohol metílico también genera que pierda una persona la vista y
si se toman muchas cantidades y no se trata a tiempo, pues la muerte. Esto pasó en una sola provincia y ya se ha ido esparciendo por otras. Por eso es que ya están investigando de que no fue un caso aislado, de que no fue alcohol artesanal solamente, sino que esto es una distribuidora que estaría repartiendo el alcohol que no cumple con todos los requisitos sanitarios, y esto pone en peligro a toda la población. En rueda de prensa la semana pasada decían las autoridades tanto del Ministerio de Salud Pública como de otras entidades que están atendiendo estos casos que específicamente la etiqueta que dice el alcohol quita penas, es como se llama este alcohol adulterado, es el que está causando este tipo de intoxicación, y ellos han dicho pues que las personas que han fallecido es porque han llegado a las casas de salud con muchos rezagos, es decir, han dejado pasar tantos días que llegan y ya no se puede hacer nada por ellos. Por eso recomiendan que si usted tiene tal vez pues este chuchaqui prolongado, así lo han dicho ellos, dolor de cabeza, náuseas, incluso pérdida de la visión, acuda lo más pronto posible a un centro de salud porque es de ahí donde se puede dar el primer auxilio. Importante también la recomendación a los amigos televidentes de evitar bajo cualquier circunstancia el consumo de este tipo de licor que no tenga los permisos sanitarios otorgados por el ARCSA. Claro, o sea, toda persona que va a salir, va a comprar alcohol, tenga mucho cuidado qué es lo que está comprando, pero también el mensaje tiene que llegar a las tiendas, a las personas que venden alcohol, en este caso el quitapenas, tenga mucho cuidado porque usted podría estar vendiendo una bebida, un licor, que le cobra la vida a sus clientes, y eso es algo muy grave. Entonces tenga muchísimo cuidado tanto los consumidores como las personas que lo venden, para evitar que este incidente del alcohol adulterado cobre más vidas. No es la primera vez que pasa en el Ecuador, lo hemos comentado en esta mesa. Hace algunos años se hablaba también de una gran cantidad de personas que lo ingirieron y que terminaron pues muriendo, pero si mi memoria no me falla, este es el caso con más muertos en menor tiempo. Estamos hablando de 28 personas en 2 semanas. Eso es algo que en verdad escandaliza mucho, y las autoridades tratan de ver cómo pueden evitar y poder encontrar cuál es la raíz de este problema para que no continuemos con más víctimas mortales. Así es. Seguimos informando, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Lautaro el fin de semana también estuvo pues opacado por un hecho de sangre tipo sicariato, y lo que llama la atención aquí es que fue en las afueras de un estadio. Después de un partido de fútbol en la provincia de Esmeraldas, asesinaron a un dirigente deportivo. ¿Cuáles son las causas preliminares ante este hecho? Exactamente, esto sucedió en el estadio, en las afueras del estadio Folke Anderson de Esmeraldas, luego del partido del Club Vargas Torres contra Avicet. Esto era un partido de la segunda categoría, la tercera división ecuatoriana. Finalizó el partido, uno de los dirigentes, el coordinador Arturo Garcés, fue a la taquilla para coger el dinero que ellos habían obtenido, que había ingresado, y cuando salía con el dinero en la mano, supuestamente es lo que se dice, fue atacado por sicarios que iban en una motocicleta y que le dispararon a él y a la mujer que lo acompañaba. No lograron finalmente robarle, no, esto fue un robo frustrado, pero terminó en asesinato porque lo avaliaron y lastimosamente perdió la vida. Ahí está Arturo Garcés, es el nombre del dirigente deportivo. Arturo Esto pasó, Magacet, que es el segundo nombre, y Garcés, que es el apellido, en este caso, de este dirigente. Esto pasó a plena luz del día, luego de un partido de fútbol, algo que ha llamado mucho la atención, que ha preocupado muchísimo. Hay videos, no sé si producción ya los tiene, en donde se observa cómo la motocicleta escapa y además la gente escucha los disparos y empiezan a correr. Reitero, una persona fallecida y la mujer que iba con él fue arrastrada por la motocicleta. Se especula que perdería el brazo y está bastante herida, no muerta en buena hora, pero algo que preocupa muchísimo, porque ahora dicen la gente en Esmeraldas que ya ni siquiera se puede ir al fútbol tranquilo. Iban a ver una taquilla que tampoco era tanto dinero porque el estadio no estaba completamente lleno, y terminaron pues asesinando a un dirigente. Además de dirigente deportivo, él era candidato a primer concejal por el partido Creo, y pues según las investigaciones se habían ya registrado pues amenazas a parientes de este dirigente deportivo. Hace 2 meses aproximadamente se habían registrado estas amenazas de tipo extorsivas a los familiares, y pues bueno, claro, este hecho también se lamentó este fin de semana, empañó esta que podría haber sido una feliz fiesta después del partido. Exactamente, porque el equipo, por cierto, es candidato a subir a la Serie B, estoy hablando del Club Vargas Torres, y fuera del estadio entonces es que asesinan a un dirigente deportivo.
que se seguirá con las investigaciones para poder esclarecer lo que ha sucedido entonces. ¿Qué es lo que ocurrió también esta madrugada, o más bien la madrugada del domingo? Un patrullero en Guayas había pues estado con una mujer dentro que había pedido que por favor la trasladaran de un sitio a otro y por sicariato muere la mujer dentro del patrullero. También eso pues estaremos conversando con el ministro del Interior, Juan Zapata, sobre lo que ocurrió y los detalles de este hecho. Exactamente, el ministro ya está aquí, en pocos minutos lo tendremos ya en nuestra mesa de trabajo para conversar de este y otros temas. Y reiterarle también las dudas que tenemos sobre el presupuesto, Andrea, porque también hay que consultarle al ministro. Se está hablando mucho en las redes sociales de que para la reforma presupuestaria de 2023 sería menor el presupuesto de la Policía Nacional, pues acá el ministro del Interior nos va a confirmar si esto es verdad o no, y nos dará más detalles de este y otros temas. En cuanto a la seguridad, no nos olvidemos que el estado de excepción dura 45 días, estamos recién iniciando con esta medida para evitar que siga el crimen organizado causando terror en nuestro país. Después de lo dicho, compañeros. 7 de la mañana con 35 minutos y ya se encuentra, como lo habíamos anunciado en esta mesa de trabajo, Juan Zapata, ministro del Interior. Muy buenos días, ministro. Gracias por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes la invitación. Un saludo cariñoso para todo el país. Ministro, quisiera empezar preguntándole si tiene ya datos sobre este nuevo atentado que ha ocurrido en la provincia del Guayas, en el sector de Bellavista. Bueno, en la madrugada de hoy, a las 5 de la mañana aproximadamente, efectivamente la UPC de Bellavista recibe un ataque de delincuentes, los mismos que repele la Policía Nacional. Tenemos 2 delincuentes heridos, están con resguardo en casas de salud. No olvidemos que tuvimos un ataque similar después de los eventos que ya todos conocemos del 1 de noviembre en Villa Bonita. Ahí también una acción valerosa de los policías que yo les visité personalmente. Falleció uno de los delincuentes. Esa línea es la que vamos a tener. Personas que quieran. Hoy hemos generado un nuevo modelo ya de agrupar a las UPCs, de generar patrullajes combinados, especialmente en las zonas críticas, ¿no? Con patrulleros y motos para que tengamos mayor fuerza de respuesta. Pues y esa respuesta lo van a seguir teniendo. En este caso, ese es el balance que tenemos. Y justo eso queríamos preguntarle, ¿cómo están resguardando a las UPC para que ahora ya no sean solamente el blanco de un ataque, sino que también puedan repeler, en este caso, a los sicarios y a los diferentes miembros de bandas que los atacan? Mire, esta misma dinámica de violencia ha hecho que los modelos de gestión nosotros ya los vayamos modificando. Ya no existe, la UPC ya es un modelo que sale, al menos en zonas críticas como Prosperina, como la Huacharaca, en Esmeraldas, digamos, ya no tiene sentido esto. Eso tiene que tener cuarteles intermedios en los cuales tengamos entre 200 y 400 policías con vidrios, obviamente inclusive antibalas, con, digamos, que no sea tan vulnerable, porque antes, claro, la UPC era esa policía de acercamiento, que puedan ingresar, salir, pero las condiciones hoy son totalmente... ¿Y la UBC, para tenerlo claro? La UBC va a ser muy similar al cuartel intermedio, pero vamos a hablar de cuarteles intermedios, porque UBC es igual, por ejemplo, la de Esmeraldas, la de Atacames, que empezamos la tercera semana de noviembre su construcción, con policías que están viviendo en hoteles, que me parece impresentable eso, se cambia. En la tercera de noviembre ya tendrá más o menos 200 policías ahí. Ministro. Pero esto tiene tiempos, ¿no? Esto tiene plazos. Estamos tratando de buscar los caminos más cortos. Por eso nuestro modelo de adquisiciones va a ser Estado-Estado o decreto ejecutivo, vía emergencia, régimen especial. Pero aún así, esto tiene tiempos, pero tratamos de volar en este sentido, ¿no? Ministro, en pleno estado de excepción también conocimos que este fin de semana hubo un ataque a un patrullero, una persona civil murió dentro del patrullero. ¿Sí tiene más detalles al respecto? Sí, lastimosamente una persona que solicitó se le traslade a su domicilio porque ya no tenía dinero para el taxi. El patrullero sufrió un atentado, un policía herido en el brazo y lastimosamente la persona falleció, ¿no? Es lo que tenemos, seguimos en el tema investigativo, no sabemos si es ataque directo a la persona o fue un ataque al patrullero. ¿Cómo evitar este tipo de incidentes teniendo en cuenta que ya rige ahora mismo un estado de excepción, ministro? Bueno, el evitar es actuar con inteligencia. La inteligencia ha trabajado muy bien. De hecho, nosotros de la gran cantidad, mira, hasta ahora tenemos 1.055 detenidos en todo el estado de excepción a nivel nacional y sobre todo en el caso de Santo Domingo. En Santo Domingo, si bien es cierto, se produjeron 11 eventos, pero se evitaron 9. Pero
vuelvo a repetir, nosotros la policía está en alerta máxima a nivel nacional y tenemos que estar pendientes siempre de nuestros entornos, y las respuestas van a ser las que les hemos dicho. Tenemos que hacer uso progresivo de la fuerza, lastimosamente. Mucha gente cree que tenemos una norma que nos ampara, pero esa ley, imagínense, el policía puede hacer uso del arma cuando se materializa la amenaza. Pero se está acatando el toque de queda, y se lo pregunto porque, bueno, estos incidentes que estamos conversando ocurren dentro del lapso de 9 de la noche a 5 de la mañana. Ministro, ¿hay zonas donde todavía la gente no está cumpliendo esto? Bueno, el toque de queda es para minimizar sobre todo los impactos de movilidad de personas, ¿no? No es que tenemos tampoco cantidad de personas para controlar el toque de queda. Nosotros estamos controlando las zonas de riesgo, porque usted sabe que existe esa conexión entre cárceles y territorios. Por lo tanto, nosotros estamos actuando en los dos frentes y para eso requerimos el personal. Pero el toque de queda ha sido fundamental, nos ha servido muchísimo porque además de estos dos eventos no hemos tenido, desde el 3 de noviembre prácticamente, no hemos tenido eventos de los que ocurrían. Sin embargo, estamos atentos, no es que hemos actuado y operado en 4 pabellones, la penitenciaría tiene 12, tenemos más de 40 centros de detención a nivel nacional, por lo tanto, lo que SNAI planifique, la policía la tiene que apoyar, ¿no? Muy bien, ministro, ya se ha hecho pública la proforma presupuestaria, está en la Asamblea Nacional. Quisiéramos preguntarle entonces cómo va a ser el presupuesto para la institución policial, para seguridad de manera general. Mire, nosotros, y eso también yo quiero hacerle un llamado al país, estos actos terroristas son una guerra no a la policía y al gobierno, es una guerra a todo el país. Por lo tanto, necesitamos unidad, necesitamos apoyo, y el apoyo es justamente analizar los temas y decir lo que se tiene que decir. Si bien es cierto, los presupuestos, tanto para inversión como para el presupuesto normal del 23 va en condiciones de las que está presentado, no olvidemos que la gran cantidad de adquisiciones lo vamos a hacer de los 1.200 millones que el presidente, con lo cual, si usted suma eso al presupuesto de la policía, pues sube extremadamente, pero el presupuesto es el fuerte de adquisiciones. Nosotros activamos dos mesas de crisis, la una la operativa y la otra la de adquisiciones. Hoy he venido a hacer esta evaluación de la sala de adquisiciones para volar en este sentido, pero ya tenemos los 28 millones para la adquisición de los uniformes, eso está dentro del presupuesto, digamos, ordinario del 2022, eso se está ya con un proceso prioritario en Semplada, es decir, ya está con sus líneas de tiempo. Los 36 millones para la compra de chalecos de todos los policías, cintos y equipo básico, y 110 millones del presupuesto que se están generando para las 6 UPCs y 100 UPCs. ¿Por qué UPCs todavía? Porque es un contrato que se lo viene a ejecutar ahora, pero es de años anteriores. Sin embargo, las 6 UPCs ya no nos sirven, pero los UPCs, exacto, van a ser así. Pero las UPCs son en lugares quizás que son menos conflictivas, donde todavía podemos seguir manteniendo este modelo, pero la gran mayoría, porque aquí tenemos que ser claros en dos temas, dos cosas fundamentales. El presidente ofreció 30.000 policías y está cumpliendo. Ya tenemos los 10.000 primeros de este año, porque 1.564 se graduaron, 8.500 ingresaron, por lo tanto, ellos tienen que también tenerse en la proyección para todo su equipamiento. Es decir, hacemos dos cosas que son las que se tienen que hacer. Aumentar el músculo operativo en la calle con más personal policial que va a ser operativo netamente, pero darles la dotación de los que requieren. Munición, armamento, arma corta, arma larga, chalecos, vehículos, comunicaciones y sobre todo una base de inteligencia que nos permita operar. Si bien es cierto, tenemos instituciones y unidades de lujo, pero imagínense, no está de más darles la tecnología de punta, ¿no? Para no irnos a otro tema, y usted ha mencionado sobre estos 30.000 policías que se espera en la culminación de esta administración. Hemos escuchado que se va también a reducir la capacitación para ellos. 6 meses, ministro, ¿es suficiente para enfrentar un crimen organizado que ahora mismo tenemos en el Ecuador? Mire, es otra cosa que yo escuchaba, nunca la capacitación de los policías ha sido 2 años. Siempre era entre 9 y 11 meses. Hoy lo que hemos hecho es reagrupar esos 9 en 6. Son cursos absolutamente intensivos. Que ¿Suficiente, ministro? Suficientes, son suficientes, y no se olvide que los nuevos no salen a zonas críticas. Mandamos a zonas de menos conflicto donde van adquiriendo también la dinámica y la pericia de la policía, y los antiguos van
hacia las zonas que tengamos que tener o que tenemos mayores conflictos. Ellos, la dinámica ya va a ser lo que yo les decía. Por ejemplo, algo que ha hecho muy bien Esmeraldas es generar un equipo que se llama de resguardo comercial. Es decir, que esté en las zonas de comercio para que los comerciantes que tienen ese miedo de abrir sus puertas por famosas vacunas, pues lo puedan hacer. Pero ese personal ya en poco tiene que estar ya no con arma corta, tiene que estar con fusil. Porque hoy los ataques están siendo con munición 223, 5.64, que son armas largas. La policía tiene que tener ya no solo los equipos tácticos de eso. Tiene que ser fortalecido. No solo el GOE. Vamos a generar más unidades tácticas, sí. De hecho, uno de los lugares donde se pretende hacer el complejo de unidades tácticas es en Santo Domingo, pero ya el equipo de nivel preventivo ya no puede estar solo con arma corta, ya tiene que estar con arma larga, porque al menos en estas zonas de conflicto, me refiero a Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, El Oro, porque ya la dinámica es distinta, no estamos viviendo lo que vivíamos hace años. Aquí se dejó crecer el crimen organizado y estas son las consecuencias, y por eso, mis queridos amigos, nosotros no podemos flaquear hoy tenemos que entrar con toda fuerza el Estado, porque no podemos darle una herencia a nuestras futuras generaciones como la que hoy estamos recibiendo, y por eso el presidente está liderando personalmente el puesto de mando, tomando con la absoluta responsabilidad este evento que ha sido una declaratoria de guerra al país. Ministro, esta dotación de armas largas, ¿para cuándo se tiene entonces previsto y en qué provincia iniciaría? Mire, todo tiene sus plazos. Lastimosamente quisiéramos ir como cuando usted necesita ir a una tienda, va con el dinero y le dan el producto. Aquí hay que generar proyectos, generar emergencias, fundamental, porque no olvidemos son fondos públicos que hay que justificarlos. Pero esto queremos lo más pronto posible que esté entre el primer trimestre del 23 y máximo culminar en junio del 23 para toda la dotación, porque son, es decir, mire, estamos hablando 3 bloques. Solo el primer bloque tiene 47 ítems. El segundo bloque tiene como 37 y el otro tiene como 17. Es decir, es desde munición básica hasta aeronaves, desde plataformas de inteligencia, equipos. Es decir, absolutamente una policía que después de que esto ocurra va a ser de las policías más fortalecidas que tenga la región. Y esto viene de esta comisión de Israel que nos va a visitar esta semana. ¿Ellos qué es lo que nos van a entregar? Bueno, nosotros vamos a trabajar en el Ministerio de Defensa, con Fuerzas Armadas, porque esto es un tema coordinado y tiene que ser integral, y ahí vamos, no olvidemos que el presidente hizo una visita a Israel, después mandó una comisión, ya son los resultados de todos estos productos, porque también la gente que aproveche estas circunstancias para hacer política, lo cual tenemos que también decirles que no, esto no hay momento y ni espacio para la división ni para la política, esto es una lucha de todos, porque a todos nos interesa tener más seguridad. Por lo tanto, también generan situaciones que no tienen sentido. Entonces, vamos a trabajar en ese frente y necesitamos toda la concentración en esto. Una pregunta antes de que se me vaya. Ministro, usted ha hablado del tema del músculo, de la policía en las calles. Por un partido de fútbol hubo 10.000 policías en Guayaquil. En estos 45 días, ¿de cuánto estamos hablando? A ver, no hablemos de un partido de fútbol, no olvidemos que los 10.000, los que participaron en este evento, fueron 3.500 con Fuerzas Armadas. El resto era el personal que trabaja en Guayaquil, pero no era un simple partido de fútbol. O sea, una final, estábamos en los ojos. Imagínense que hubiera pasado lo que ocurrió 10 días después, cómo hubiera quedado el país a nivel internacional, nos veían 195 países, por lo tanto la responsabilidad del Ecuador era muy alta, por eso le pusimos toda fuerza, como el de ayer. Sí. El de ayer tuvo un riesgo mucho más alto que ese por el tema de barras. No hubo un solo incidente, tuvimos que poner casi el mismo dispositivo, porque la policía tenemos que estar en absolutamente todos los eventos. ¿Cómo se ha desplegado con el estado de excepción entonces de las 3 provincias ahora la policía? Bueno, en Esmeraldas estamos 3.500 hombres entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 1.400 de Fuerzas Armadas, 2.100 de Policía. En Santo Domingo estamos 2.200, 1.400 de la Policía Nacional, 400 hombres de Fuerzas Armadas, y se incorporan 300 de Fuerzas Especiales en esta semana a Santo Domingo. Y en Guayaquil pues tenemos el número que más o menos ustedes lo dijeron, hemos reforzado también. No olvidemos que ya los 1.564 están ya cumpliendo funciones en todo el país y estamos a la espera de que en abril salgan los 8.500 más, con lo cual
es necesario, pero no es un tema, igual escucho a los expertos, porque aquí hay expertos de todo, ¿no? Hay expertos en seguridad que nunca han estado ni siquiera en una EPC complicada, ni saben qué es una orden de servicio, ni han vestido un uniforme, son expertos. No se trata solo de aumentar policías y militares, estamos claros, pero es fundamental aumentar el músculo operativo. Y estamos, miren Esmeraldas, el miércoles regresamos con cerca de 18 ministros y secretarios de Estado a Esmeraldas a hacer un gabinete social, porque entendemos que la de seguridad tiene que ir con el complemento con el tema social, y eso es lo que vamos a hacer en Esmeraldas a las 10 de la mañana en el ECU de Esmeraldas de este día miércoles. Ministro, sabemos que tiene una agenda apretada. Voy a cambiarle de tema porque para ya poder culminar, ¿se ha sabido algo de la investigación de Germán Cáceres, su paradero? ¿Cómo avanza esa investigación, ministro? Esa investigación no hemos soltado un solo centímetro. Es más, estamos reforzando, estamos trabajando con todas las policías hermanas de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, especialmente de Panamá, de México. La policía ha hecho absolutamente todo lo que tenemos que hacer. El día viernes recibí un último reporte bastante alentador. Esto es cuestión de tiempo. Nosotros tenemos como objetivo y como misión traer a esta persona. Están cerca entonces ya de atraparlo. Sí, pero no quisiera siempre soy cauto en las cosas que tenemos que ser cautas, porque es un tema investigativo que está caminando, pero lo que el país debe tener claro, y le decimos públicamente, ese es nuestro objetivo, no hemos bajado la guardia y no cesaremos hasta que este mal ciudadano esté a órdenes de la justicia, porque la familia, el país pide justicia, y la justicia es con resultados, y ese es el principal resultado que le tenemos que dar al Ecuador. ¿Y el proceso administrativo contra él ya en qué etapa se encuentra? A ver, él ya prácticamente se le va a sancionar en ausencia, porque lo mismo que les decía a ustedes, este COESCOP que tiene un debido proceso extremadamente largo, garantista. Recién el 14 voy a tener el informe de lo personal policial de la escuela superior, que son 12, 8 oficiales, 4 clases. Igual en el tema de Cáceres había que hacer todo este debido proceso, a verle que nos llega, por eso mismo estamos mandando a la Asamblea ya ¿Cuánto tiempo faltaría más o menos para No, en estos días él ya está cesado en el tema de su sueldo y todo lo demás, y en lo de los policías, el 14 de noviembre termina todo ese plazo. Yo estaré recibiendo ese informe el 15 y estaremos tomando las decisiones que correspondan. De acuerdo, muchísimas gracias. El pueblo celebra, señores. Qué gusto estar con ustedes, arrancando una semana más después del largo feriado que tuvimos, con música de Sociedad Deportiva Aucas. Compañeros André, Berito, Lauta, ¿cómo se encuentran después de la gran victoria del equipo oriental? Muy felices viendo a toda esa hinchada que se lo merecía por tantos años, viéndolo ayer victorioso al Aucas. 3 puntos de oro, ¿no? Lo que se trajo el Aucas. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, en realidad Aucas tendrá que prepararse, no cantar victoria aún, porque solo fue la final de ida en el Estadio Monumental, y eso es algo importantísimo. Sí, ganar en condición de visita, con un estadio repleto de hinchas toreros, fue fundamental para que Aucas agarre confianza y pueda concretar pues el título acá en el Gonzalo Pozo Repal el próximo domingo a las 18 horas. Ese partido se jugará a las 6 de la tarde. Recordemos que en este se modificó el horario por temas de seguridad del estado de excepción en el que se encuentra Guayaquil. Pero Aucas ganó por la mínima diferencia con gol de Edison Vega. Por eso digo, en ciertos momentos el partido se tornó parejo, la situación realmente estaba para ambos. Después Aucas fue muy inteligente. César Farías, al momento de mandar las directrices a sus jugadores. Y miren el ambiente del Estadio Monumental, incluso más lleno que la final de la Copa Libertadores, que fue hace una semana. Imagínense, acá después de la gran victoria, el equipo fue a aplaudir a la afición que acudió al escenario deportivo en minoría. Hinchada del Aucas también. No había tantos. No había 50 personas, ¿no? Sí, yo creo que unas 200, no más. ¿Cómo se va a jugar aquí? ¿Con hinchada también visitante? Sí, con hinchada visitante, ajá, exacto. Pero a ver, Aucas, mejor dicho, no fueron tantos aficionados porque el propio Aucas le dijo a su hinchada: no vengan a Guayaquil por el tema de seguridad. Sí, era una situación. Imagínate que cancelaron el vuelo charter. Había un vuelo charter que valía $300 por persona, con un tour y con acompañamiento al equipo, o sea, con contacto incluso con los jugadores, pero
pues se canceló todo eso. Y ahí en el camerino del Estadio Monumental, Isidro Romero Carbo estuvieron celebrando después los jugadores, bueno, felices, ¿no? Yo creo que acá ellos están mentalizados y súper enfocados en conseguir el primer título del conjunto oriental al mando de César Farías, que ayer decía: estoy feliz porque puedo romper un récord que yo lo tenía con The Strongest. Él tenía ya 21 partidos invictos con The Strongest. Acá ya consiguió 21 partidos invictos con Sociedad Deportiva Aucas, lo igualó. Pero el próximo fin de semana lo puede superar y tendría un nuevo récord César Farías como director técnico, que realmente estuvo muy claro con lo que buscaba en este partido definitivo, porque ustedes saben que en las finales se busca grandes resultados. Así que escuchamos al técnico venezolano. 80 minutos, muy duro todo, porque bueno, Barcelona tiene una gran hinchada, un gran estadio, un gran equipo, un gran entrenador, pero nosotros estábamos bien, y creo que es meritorio lo que venimos haciendo. Cada pasito que vamos dando nos acercamos más a lo que queremos. Sabemos que ahora con nuestra gente allá arriba tenemos que jugar 90 minutos intensos, con los pies sobre la tierra, tener una semana correcta como lo hemos tenido a lo largo de todo el año y saber volver a jugar este tipo de partidos. Quiero felicitar a toda esta gente de Guayaquil. Veo que no hay violencia, veo que alentaron a su equipo, que respetaron al rival, a los jugadores contrarios, al técnico contrario, porque parecía un partido de eliminatoria, ¿no? Y eso habla bien del fútbol ecuatoriano. Entonces es muy bonito todo esto. No es solamente haber sumado 3 puntos, sino contra quién. Contra todo un monstruo de millones de cabezas, pero que nosotros estamos bien y allá adentro son 11 contra 11. Me dará la bendición. Y sé que en Venezuela están viendo. Yo nací en un pueblo pequeñito y muy temprano perdí a mi hermanita. Y mis padres fueron unos luchadores que me enseñaron a luchar. Y yo escogí esta vida, esta profesión. Y he tenido el apoyo siempre de todos ellos, de mis amigos. Y que estos momentos hay que disfrutarlo y dedicárselo a ellos, ¿no? Mi nieto no lo he conocido, me preguntaba extra cámara, pero ya la otra semana, Dios mediante, lo vamos a ir a conocer. Y va a saber que su abuelo, ojalá le pueda decir que fue campeón cuando él nació, porque de los campeones no se olvidan nadie. Discúlpeme que me haya quebrado y me haya ido por otro lado. Excelente, el profesor César Farías se quebró después de este triunfo en el Monumental porque todavía no conoce a su nieto que nació hace poco y también porque su familia no puede estar en este partido por el tema de la seguridad. Prefirió que ellos se queden acá en Quito y tienen también en Venezuela familiares que están siguiendo de cerca todo lo que él está haciendo acá en el país. Y bueno, después de que Aucas consiguió la primera final, miren, los hinchas auquistas se tomaron el sur de la capital para poder salir con banderas a celebrar, ¿no? Que es algo que nunca antes había sucedido, algo que Aucas nunca había podido vivir. El hecho de llegar a una final y de poder ganar en condición de visita, bueno, les dio pie para que sientan que el equipo está respaldado, a pesar de que esa gente no pudo viajar a Guayaquil por muchos motivos económicos, de seguridad. Están ahí presentes, felicitándolos a sus jugadores y respaldándolos ahí en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, donde se darán cita de seguro la próxima semana a las 6 de la tarde, y tengo entendido que ya está planificado absolutamente todo por si llegan a conseguir el título. Qué emocionante lo que ocurrirá entonces el próximo domingo, Analí. Pero claro, yo sí le diría a la hinchada de Aucas, tranquilos. Hay una ventaja muy grande, pero siento que mucha gente ya está cantando victoria antes de tiempo. Calma, que faltan 90 minutos todavía. Así es, pero bueno.